Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen IVAO Física de Asturias del año 2023, convocatoria extraordinaria. Bueno, como siempre, nos dan así aquí una serie de constantes físicas que nos ayudarán a resolver los distintos problemas. La primera pregunta dice: la Agencia Espacial Europea, ESA, pretende poner un satélite de 100 kilogramos de masa en una órbita circular a 150 kilómetros de altura alrededor de la Tierra. Por lo tanto, el radio de la órbita será igual a estos 150 más los 6.370 kilómetros del radio terrestre. Obtenga la velocidad inicial mínima para que el satélite alcance dicha altura. Bueno, pues la energía cinética que habrá que proporcionar al satélite será igual a la diferencia de energía potencial entre la que tiene el satélite a esa altura y la que tiene la superficie. Es decir, menos GMM partido R, radio de la órbita, menos GMM partido R, siendo R mayúscula el radio terrestre. Sacamos factor común G, M y M, masa de la Tierra y masa del satélite, 1 dividido R, radio de la Tierra, menos 1 dividido el radio orbital. Aquí lo conocemos todo. Fijaros que el radio terrestre es 6,37 por 10 elevado a 6, mientras que el radio orbital será el 6,37 por 10 elevado a 6 más 1,5 por 10 elevado a 5, es decir, 6,52 por 10 elevado a 6. Nos da un valor de 1,44 por 10 elevado a 8 julios. Esa es la energía cinética que hay que suministrar al satélite. Evidentemente podemos despejar ya la velocidad. Esta ecuación, despejamos v, sustituimos, calculamos y tenemos un valor de 1.697 metros por segundo. Bien, una vez alcanzada esa altura, que llegaría con velocidad cero, calcula la energía cinética que habría que proporcionar al satélite para que se mantenga realizando una órbita circular al radio de la Tierra. Deducimos esta expresión que supongo que conocéis, como igualando la fuerza de atracción gravitatoria con la centrípeta. Y obtenemos esta ecuación. La energía cinética es un medio de mv cuadrado y será, por lo tanto, mgm partido 2r. Es decir, un medio de esto al cuadrado y multiplicado por la masa. Lo conocemos todos, sustituimos, calculamos, tenemos un valor de 3,054 por 10 elevado a 9 julios. Segunda pregunta. Una sonda espacial se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 25.000 metros por segundo. Es que yo creo que casi lo que debería hacerse es que cuando veáis un dato que no está en unidades del sistema internacional, es que ni penséis en este número. Penséis ya en 25.000. Desde la superficie de un planeta de masa 325 por 10 elevado a 25. Y con radio 575 por 10 elevado a 6. A. Responde de forma justificada. ¿Conseguirá escapar a la sonda espacial de la atracción gravitatoria del planeta? Lo único que tenemos que hacer es calcular la velocidad de escape y comparar la velocidad que le hemos dado con la velocidad de escape. Si es menor, no se escapa. Si es mayor, se escapa. Deducimos esta expresión, la velocidad de escape. ¿Cómo? Con el principio de conservación de la energía mecánica. Bueno, podéis detener el vídeo y leer todo este rollito que he puesto por aquí. La energía mecánica tiene que ser constante y por lo tanto la energía cinética más potencial en la superficie tendrá que ser igual que la cinética más potencial en el infinito, que es cero. Deducimos la expresión, sustituimos, calculamos y tenemos un valor de 27.000 y pico metros por segundo. Como yo le he comunicado 25.000 metros por segundo, pues no se escapa de la atracción del planeta. B. Determina el peso de la sonda en el instante del lanzamiento si la energía cinética que se le comunica es 2 por 10 elevado a 12. Primero calculamos la masa de la sonda. La energía cinética, que la conozco, será igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que también lo conozco. Por lo tanto, podemos deducir la masa de la sonda, 6.400 kilogramos. Bueno, todo este tipo de problemas tiene una facilidad, y es que los resultados tienen que ser razonables y nos los podemos imaginar. Es decir, la masa de un satélite no va a ser 3 gramos, evidentemente, ni va a ser 10 elevado a 25 kilogramos. 6.400 kilogramos, bueno, pues parece un resultado razonable. La gravedad en la superficie será G por la masa del planeta, radio del planeta al cuadrado. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 65,57. La verdad es que una gravedad muy, muy grande, o más grande de lo que yo esperaba. El peso será masa por gravedad, nos da un valor de 4,2 por 10 elevado a 5 newton.
Este problema es bastante largo y bastante tedioso, porque tiene una dificultad especial, y es que nos dicen que hay dos cargas iguales, pero no nos dan el signo. Y por lo tanto vamos a tener que suponer primero si es positivo, luego si es negativo, y vamos a tener que estar repitiendo el problema casi dos veces. Nos dicen dos cargas eléctricas iguales y con el mismo signo. Se encuentran situadas en los puntos del plano X y de coordenadas 2, 2 y menos 2, menos 2. Es decir, aquí y aquí. Llamo a la primera Q1 y a la segunda Q2. No diréis que no soy original. El campo eléctrico generado por ambas cargas en el punto 1, 1 tiene un módulo de 8,1 por 10 elevado a 4. Tampoco nos están diciendo si va hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, fijaros que si estas cargas fueran positivas, la que más influiría sería Q1, y por lo tanto el campo eléctrico iría hacia abajo y hacia la izquierda. Pero si estas cargas son negativas, iría hacia arriba y hacia la derecha. Bueno, lo primero que nos piden, calcule el valor de las cargas eléctricas y el valor campo eléctrico en el punto -1, -1. Aquí, el valor del campo eléctrico. Bien, el módulo del campo eléctrico, 8,1 por 10 elevado a 4, esto lo dejo para luego, ¿vale? El módulo del campo eléctrico, que es 8,1 por 10 elevado a 4, será igual al módulo del campo eléctrico creado por la carga Q1 menos el módulo del campo eléctrico creado por la carga Q2. Saco factor común K, QQ, esta distancia de aquí es raíz de 2, los cuadrados, que sería 2, y esta distancia de aquí sería raíz de 18, que al cuadrado es 18. Bueno, pues aquí despejo Q y me da un valor de 20,25 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Pero no sé si es positivo o negativo. Ahora nos piden valor del campo eléctrico en este punto, -1, -1. Pero es que si son positivas las dos, irá hacia arriba y hacia la derecha, pero si son negativas las dos, irá hacia abajo y hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, pues la componente horizontal del campo eléctrico en el punto -1, -1 será igual que la componente vertical, en módulo, claro, y será igual a 8,1 por 10 elevado a 4 por el seno de 45, 5,73 por 10 elevado a 4 newton por coulombio. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí la componente horizontal valdrá lo mismo que la componente vertical, tanto si es hacia abajo y hacia la izquierda como si es hacia arriba y hacia la derecha. ¿De acuerdo? Estas dos componentes, la horizontal y la vertical, en módulo valen lo mismo. Sabemos el valor absoluto de las cargas, pero no su signo. El valor del campo eléctrico en los puntos 1, 1 y -1, -1 depende del signo de las cargas. Teniendo en cuenta que las cargas positivas crean un campo alejándose de ellas, si las cargas son positivas, el campo eléctrico en el punto -1, -1 será positivo. Las dos componentes positivas. Vamos a verlo aquí otra vez. Aquí, si esta carga es positiva y esta carga es positiva, el campo eléctrico creado por Q2 será mayor que Q1, puesto que está más cerca de Q2. Y por lo tanto, el campo eléctrico total irá hacia allá, hacia arriba y hacia la derecha, hacia Cataluña. Por lo tanto, las dos componentes serán positivas, tanto la horizontal como la vertical. Y es lo que pongo aquí. Pero si las dos cargas son negativas, ocurre todo lo contrario. Las dos componentes, tanto la horizontal como la vertical, serán negativas, en módulos iguales, pero los signos serán al contrario. Como veis, un poco lioso. Apartado B. Calcule el trabajo para llevar una carga de 5 nanocoulombios desde el infinito hasta el punto -1, -1. Y de nuevo vuelve a pasar lo mismo. Bueno, primero recordamos que el potencial eléctrico en el infinito es 0. Si las cargas son positivas, el potencial va a ser positivo, pero si las cargas son negativas, el potencial va a ser negativo. Supongamos que son positivas. Principio de superposición. Suma de los dos potenciales eléctricos creados por las dos cargas. Sería K, Q1, R1, Q2, R2. Pero Q1 y Q2 valen Q. Si son positivas, Q y Q. 9 por 10 elevado a 9. Las dos cargas son iguales, 20, 25 por 10 elevado a menos 6. Y la distancia, 1 partido de raíz de 18 y 1 partido de raíz de 2. Daría un valor de 1,72 por 10 elevado a 5. El trabajo del campo
sería igual a menos incremento de energía potencial, menos la carga que vamos a trasladar, que es 5 nanocoulombios, por la diferencia de potencial, que sería esto, que es el potencial final, menos el potencial inicial, que es 0. Y me daría menos 8,6 por 10 elevado a menos 4 julios. Pero si las cargas fuesen negativas, pues el potencial valdría lo contrario que en el primer caso, y el trabajo efectuado por el campo también valdría lo contrario que en este primer caso. Es decir, el signo positivo sería ahora y antes con signo negativo. Como veis, un tostón. Apartado C. Este ya es súper rápido. Indica el signo que debe tener la carga eléctrica, es decir, positivo o negativo. Lo que estamos suponiendo uno u otro tenemos que decidirnos ahora. Si el trabajo para trasladarla hasta dicho punto desde el infinito lo realiza la fuerza del campo eléctrico. Si lo realiza la fuerza del campo eléctrico es porque crea o porque está realizando un trabajo positivo. ¿Y cuál es el trabajo positivo? Este de aquí. ¿Y cuándo se da? Cuando las cargas son negativas. Por lo tanto, carga negativa. Plomazo de ejercicio. A partir de ahora ya, como veis, son bastante más fáciles. Son de una página y poco más. Doy los conductores rectilíneos de longitud indefinida y paralelos entre sí que se hayan separado una distancia de 0,4, transportan sendas intensidades de 1 amperio y 3 amperios. 3 veces I1, o lo que es lo mismo, 3 amperios. Circulando ambas en el mismo sentido. Por lo tanto, se anula el campo magnético por el medio. Determine los puntos del plano definidos por ambos conductores, el vector campo magnético generado por los dos y los conductores en el punto intermedio entre ambos, a la distancia d partido 2 de cada uno de ellos, es decir, en medio del segmento. Bueno, pues el campo magnético ya decimos que tienen sentidos contrarios los que crean las dos corrientes y por lo tanto el campo magnético total será igual a V sub 2 menos V sub 1, ya que V sub 2 es mayor que V sub 1 puesto que la intensidad es mayor y la distancia es la misma. Bueno, pues mu sub 0 I 2 pi r, mu sub 0 I 2 pi r. Sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 2 por 10 elevado a menos 6 tesla. Como veis, facilillo. Y B, los puntos en los que se anula el campo magnético B resultante. Bien, pues en este caso, los campos magnéticos creados por la primera corriente y por la segunda corriente tendrán que tener el mismo módulo, ya que tienen sentido contrario y entonces se anularían. Vamos a llamar X a la distancia hasta la primera corriente y 0,4 menos X la distancia hasta la segunda corriente. Aquí lo conozco todo, se empiezan mis cosas, menos X. Calculamos X y obtenemos un valor de 0,1 metro. 0,1 metro a la derecha de la primera corriente. 5. Una onda armónica transversal de frecuencia 0,25 Hz, longitud de onda 2 metros y amplitud 0,5 metros. Se propaga en el sentido positivo del eje X, es decir, que aquí hay un signo negativo. Si en el punto X igual a 0 se cumple que en el instante t igual a 0 la elongación de onda es máxima, determine si es máxima es porque la fase inicial vale pi medios. Pero bueno, luego lo demostramos. Hay que determinar la velocidad de propagación y el número de ondas. Bueno, la velocidad de propagación ¿habéis visto qué fino estoy? Es igual a lambda por f. Lambda por f, 0,5 metros por segundo. Pero es que K es igual a 2pi partido lambda. 2pi partido 2 igual a pi radianes por metro. Omega, por si me hace falta, 2pi por f, pi medio radianes por segundo. Y ahora nos decían que la elongación era igual a 0,5, es decir, igual a la amplitud. Para x igual a 0 y t igual a 0, y será igual a la amplitud seno de omega t menos kx más phi sub 0. De aquí deducimos que phi sub 0 tiene que ser pi medio radianes. Sería 90 grados, ¿no? Pero como aquí estamos operando en radianes, pues serían pi medio radianes. La ecuación de la onda y en función de xt a seno de omega t menos kx más phi sub 0. Y C, velocidad máxima de oscilación de cualquier punto alcanzado por la onda. La velocidad de vibración de las partículas es la derivada de la elongación con respecto al tiempo. La velocidad máxima cuando todo esto valga 1 o menos 1. Yo creo que si ponemos 1 no lo van a poner bien. Es más, tampoco estoy seguro de que esto le guste a los correctores, el más menos. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que al poner positivo y negativo, no estoy calculando un módulo, estaría calculando un vector. Y si pongo un vector debería estar poniendo aquí J, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, lo he visto en muchos exámenes, lo de valores positivos o negativos de velocidad. No han dicho, por ejemplo, siendo la velocidad de menos 3 metros por segundo. Debería ser de menos 3 J metros por segundo. Por eso he dudado. Pero bueno, velocidad máxima más menos 4 partido pi metros por segundo. 6. Dos altavoces se encuentran separados a una distancia de 8 metros. Emiten sonido con sendas potencias de 100 y 120 vatios. Determina el nivel de intensidad sonora que mide un técnico de sonido con un sonómetro en un punto situado a mitad de distancia entre ambos altavoces, es decir, a 4 metros. Primero vamos a calcular I1, es decir, la intensidad que crea el primer altavoz a 4 metros. Potencia, partido superficie, la superficie de una esfera de 4 metros de radio, 0,5. Lo mismo para la segunda, 0,6. La intensidad total que percibirá la persona que está en ese punto será 1,1 vatios metro cuadrado. Sonoridad total y el logaritmo de I partido I sub 0, 120,4 decibeles. ¿En qué punto de la línea que une ambos altavoces se mediría la misma sonoridad por cada altavoz? Bueno, pues para que se mida la misma sonoridad, la intensidad tiene que ser la misma. Fijaros que la sonoridad es igual a 10 logaritmo de I partido I sub 0. Para que la sonoridad sea igual, la intensidad tiene que ser igual. Por lo tanto, I sub 1 igual a I sub 2. Por lo que es lo mismo, potencia partido superficie. Fijaros que aquí va todo y aquí parece que hay un problema, pero es que R sub 2 es igual a 8 menos X. Llamo a R sub 1, lo llamo X, y por lo tanto R sub 2 será 8 menos X. Despejamos X y me da 3,82 metros. El punto se encuentra a 3,82 metros y por lo tanto a 4,18 metros del segundo. Más lejos del segundo, puesto que tiene más potencia. 7. Un objeto de altura I se coloca a una distancia igual a 3 veces la distancia focal del centro de una lente convergente, que tiene una distancia focal F. Realiza un diagrama de rayos para obtener la imagen a escala que se forma del objeto. Bueno, este es el objeto. Esta es la distancia focal, esta o esta de aquí. Y lo coloco al triple, 1, 2 y 3. Rayo que pasa por el centro óptico que no se desvía, rayo paralelo al eje óptico que se desvía para pasar por el foco imagen. Y este sería el objeto, que como veis es menor, es invertido, la imagen es invertida. ¿He dicho objeto? La imagen es menor, invertida y real, puesto que se están cruzando los rayos. B. Justifica analíticamente si la imagen que se obtiene es real o virtual, derecha o invertida, y de mayor o menor tamaño que el objeto. Bueno, lo que nos están diciendo es que calculemos S' y que calculemos I'. Bueno, 1 partido F', 1 partido S' menos 1 partido S. Siendo F' la distancia focal, S' la distancia desde la imagen hasta la lente y S la distancia desde el objeto hasta la lente. S sería esto de aquí. Hostia. Aquí me he equivocado, ¿eh? Esto no es S y S'. Esto es F y F'. S es hasta aquí. Y S' es hasta aquí. ¿De acuerdo? Ya aprovecho para deciros algo. Y es que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estoy colgando en el canal. Es decir, en un solo archivo, todos los exámenes. Pero además que cualquier pequeño error que estamos cometiendo en la resolución del problema, si me doy cuenta, lo arreglo con mayor facilidad. Si me doy cuenta yo, o me lo decís vosotros, en el blog. Aquí grabar un vídeo nuevo para decir algo que ya estoy diciendo, pues no me parece demasiado útil, ¿no? Esto sería F, esto sería F', desde aquí hasta aquí sería S', y desde aquí hasta aquí sería S. Por lo tanto, lo tengo que arreglar, página 63. Bueno, pues aquí tenemos que despejar S'. 1 partido S' sería igual a 1 partido F' más 1 partido S. Por lo que es lo mismo, 3F. Entonces, F. Y al final, ¿qué me queda? Que S' es igual a 1,5 F'. Si esto es F', 1,5 F'. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos
esta otra ecuación para determinar el tamaño de la imagen. De aquí despejamos I' y S', y 1,5 F' partido menos 3F' menos 0,5i. Como veis, el valor negativo lo que me está diciendo es que la imagen es invertida. Y este 0,5 lo que me dice es que es menor que el objeto. ¿De acuerdo? Menor que el objeto y además se cruzan los rayos. Y por lo tanto, la lente es que la imagen formada es una imagen real. Página 63. A ver si me acuerdo y lo arreglo. 8. Un rayo de luz monocromática incide desde el aire con un ángulo de 45 grados, este de aquí, sobre una de las caras de un prisma triangular de material transparente, cuyas superficies planas forman 60 grados. ¡Ping! Según se ilustra la figura adjunta. El índice de refracción del material para esa radiación es 1,45. Aquí lo tenemos. Hay que calcular el ángulo de refracción en la primera superficie, es decir, este ángulo. Ley de Snell. Se aplica 29,2. Evidentemente se acerca a la normal, puesto que estamos pasando de un medio a otro con mayor índice de refracción. Pasamos de 45 a 29. B. El menor valor posible del ángulo de incidencia sobre la segunda superficie, aquí, en esta segunda superficie, para que un rayo que viaja por el interior del prisma pueda emerger a través de ella, hacia el aire. Es decir, para que no se produzca la reflexión total. Lo que vamos a hacer es calcular el ángulo límite. Seno de L, seno de 90 sería el ángulo de refracción, n del aire, el segundo medio, sería en este caso el aire, n del material. Despejamos L y obtenemos un valor de 43,6 grados. Es decir, que cuando el ángulo es menor de 43,6 grados, sale al aire, se refracta al aire. 9. Se determina experimentalmente el trabajo de extracción de cierto material, obteniéndose un valor de 2,1 electronvoltios, que pasamos a Julio multiplicando por el valor absoluto de la carga del electrón. Indique cuál de las siguientes radiaciones producirá efecto fotoeléctrico si se irradia una lámina de dicho material con luz de longitud de onda 780 nanómetros o 280 nanómetros. Bueno, vamos a calcular la energía de estos fotones, que son mayores que el trabajo de extracción, pues sí se produce, que son menores, pues no se produce. Evidentemente, si lo produce alguno será este. El de menor longitud de onda tiene mayor energía, la segunda. Y es lo que ocurre. La energía de los fotones hc lambda obtiene un valor de 2,55 por 10 elevado a menos 19, que es menor que el trabajo de extracción y por lo tanto no se produce el efecto fotoeléctrico. Y en el segundo caso se produce la energía de los fotones 7,10 por 10 elevado a menos 19, mayor que el trabajo de extracción y por lo tanto sí se produce el efecto fotoeléctrico. B. Calcule la energía cinética máxima de los electrones emitidos en el caso anterior. Aplicamos la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. La energía de los fotones, trabajo de extracción, energía cinética. La despejamos y tenemos un valor de 3,74 por 10 elevado a menos 19 julio. Y C. Obtenga el potencial de frenado para los fotoelectrones emitidos. Bueno, recordar que la energía cinética de los fotoelectrones emitidos es igual al valor absoluto de la carga por el potencial de frenado. Despejamos el potencial, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 2,34 voltios. Y último ejercicio, como veis también muy facilillo, dice que la energía de la luz emitida por un láser corresponde a la radiación de la transición electrónica entre los niveles del primer estado excitado y el nivel fundamental de una especie atómica. Es 2,17 electronvoltios, que lo pasamos a Julio como antes. Sin embargo, el proceso de absorción en dicha sustancia se debe a la transición entre el nivel fundamental y el segundo estado excitado, cuya energía es 2,85 electronvoltios, que lo pasamos también a Julio. Bueno, nos están preguntando prácticamente lo mismo. Dice A. Calcular la longitud de onda de la radiación emitida, es decir, del primer caso. La energía es hc partido lambda. Despejamos lambda y obtenemos un valor de 573 nanómetros. B. Longitud de onda y la frecuencia del fotón necesario para la transición electrónica del proceso de absorción. Bueno, la energía del proceso de absorción, lo pasamos a Julio, es igual a H por F o igual también a H por C partido lambda. De este primer caso, despejamos F y de la segunda parte de la ecuación, despejamos lambda. Y obtenemos estos valores, frecuencia y longitud de onda. Bueno, y nada más. Me despido con vosotros, deseando suerte, que seáis muy felices y que paséis una buena Navidad. Pues nada más, suerte y hasta otra. Yo a arreglar la página 63. Hasta ahora.